Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de esta mañana de jueves. Hoy vamos a hablar de las candidaturas no partidarias. Como siempre, les invitamos a que pongan atención a los datos que les vamos a dar a continuación. En las elecciones de 2012 se abrió la participación de ciudadanos en procesos electorales sin pertenecer a partidos políticos. En 2014, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia mediante la cual estableció que los candidatos partidarios y no partidarios deben participar en igualdad de condiciones y oportunidades. A través de una interpretación del artículo 217, la Sala dijo que tiene que haber igualdad tanto en cuanto a la forma de presentar a los candidatos y someterlos a la votación, como en la manera de realizar el conteo de sufragios y asignar escaños en la Asamblea Legislativa. Todo ello de conformidad al sistema de representación proporcional estipulado en la Constitución. El Salvador se prepara para un nuevo proceso electoral en 2018 y ya surgieron los primeros aspirantes a buscar un cargo de elección popular de forma independiente. El periodo para su habilitación se abrió el pasado 2 de junio y está abierto hasta el 3 de octubre, fecha tope para presentar al Tribunal Supremo Electoral los libros con las firmas necesarias para su inscripción. Entre los aspirantes está Roberto Rivera Ocampo, un máster en Relaciones Internacionales y experto en gestión pública, quien ha trabajado en organizaciones que han planteado reformas y se han pronunciado porque haya transparencia y una lucha más agresiva contra la corrupción. No esperen de mí discursos grandes y pomposos, no esperen de mí guacales ni piñatas, ¿verdad? Que es lo que suelen hacer los candidatos a diputados, porque yo no creo que ese sea el rol de un diputado y por lo tanto no debería estarlo haciendo en campaña. Lo que debería estar haciendo en campaña es demostrando con hechos lo que va a llegar a hacer en la Asamblea. Ocampo reconoce que el camino a las candidaturas partidarias no es fácil, aunque desde que se abrió esta posibilidad de participación, dice que hay una evolución y se ha abierto la posibilidad de abrir espacios a nuevos proyectos políticos. Un análisis hecho por la UCA pone sobre la mesa los retos de esta forma de participación. Los candidatos no partidarios, dice, tienen que superar los obstáculos para su inscripción, especialmente la recolección de entre 6.000 y 12.000 firmas de apoyo de otros ciudadanos, según la circunscripción en la que han de competir. En segundo lugar, señala, tienen que dar a conocer sus propuestas de trabajo legislativo en temas cruciales para la ciudadanía. Y en tercer lugar, tienen que definir cuál será su fuerza legislativa frente a la fuerza de los partidos en los debates parlamentarios. La UCA incluso pone en duda la diferencia que podrían marcar de lograr un curul en la Asamblea Legislativa y apunta a que sus aspiraciones pueden ser legítimas, pero no bastan las aspiraciones para transformar la política salvadoreña. Esta mañana vamos a hablar de los temas en agenda nacional y de la situación de los candidatos no partidarios en los comicios del 4 de marzo de 2018. ¡Comenzamos! Bueno, recibimos aquí en los estudios de Canal 12 a Roberto Rivera Ocampo. Él está buscando una diputación, pero lo está haciendo a través de esto, sin afiliación partidaria. Él es un candidato no partidario y vamos a conversar sobre la situación y sobre las expectativas que se abren con esta forma de participación. Roberto, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. Muchas gracias, Manuel, por el espacio y a la orden para poder conversar sobre las propuestas que tenemos. Bueno, una de las primeras preguntas que surge es: ¿existen posibilidades reales de que se logre en el país una incidencia a través de la participación no partidaria? Porque esa es una pregunta que ha surgido desde que se abrió esta forma de participación en el año 2012. Algunos centros académicos dicen, mire, de verdad que los ponen en una situación difícil a las personas que buscan hacer política o participar en la toma de decisiones sin estar afiliados a un partido. Pero ¿qué dice usted que está, digamos, en esta aventura en este momento? Sí, a ver, yo creo que sí hay una oportunidad de incidir en la política. Es muy probable que la población piense que una golondrina no hace verano. Sin embargo, yo creo que sí tiene la posibilidad cualquier candidato no partidario de llegar a la Asamblea, de empezar a cambiar ciertos patrones de comportamiento político dentro de la Asamblea y fuera de la Asamblea, porque yo creo que tenemos una percepción bien corta del quehacer político. Y hemos circunscrito el quehacer político a la aritmética legislativa. Y en ese campo, obviamente, una persona pues tendrá menos posibilidades de incidir. Sin embargo,
yo creo que hay que abrir mucho más y ampliar ese quehacer político, salir de las cuatro paredes de la Asamblea e ir a encontrar al ciudadano que está indignado por todo lo que está pasando en la Asamblea y afuera de la Asamblea, obviamente, pero esas decisiones que se están tomando de espaldas al ciudadano son las que generan una gran frustración y que no encuentran una vía. Yo creo que el candidato no partidario y que llegue a la Asamblea Legislativa tiene esa gran oportunidad de convertirse en el canal que hoy por hoy los partidos no han sabido hacerlo, porque están representando ciertos intereses. Y eso no es un secreto, pues hay unas cúpulas partidarias que son las que definen línea, y además detrás de ellos también hay otros grupos que determinan las decisiones que se toman. Entonces yo creo que sí hay una oportunidad de incidir, y esa debe ser una de las consignas de cualquier candidato no partidario de llegar a la Asamblea. Pero analicemos algunos datos, Roberto. Los diferentes sondeos de opinión que se han publicado en los últimos meses indican que hay un cansancio de la población con los partidos, sobre todo con los mayoritarios. La gente dice, yo no quiero que el FMLN continúe gobernando, según el sondeo que publicaba la UCA recientemente, pero decía, no quiero tampoco que Arena regrese al poder. La pregunta es, ¿se abre a partir de ahí una oportunidad para la participación no partidaria? Pero el punto es, ¿tiene un candidato no partidario la capacidad de competir con un partido, como por ejemplo como el FMLN o como Arena, y buscar, digamos, abrirse espacio en ese camino tan difícil de la política y la incidencia en la decisión ciudadana? Sí, a ver, yo creo que has tocado, digamos, un tema que me parece relevante, y es que hemos llegado, o estamos en un momento histórico en donde ya la gente está expresando su descontento con estas dos fuerzas que han sido tradicionalmente las más fuertes, valga la redundancia. Sin embargo, en 2018, por lo que reviste, digamos, la importancia que reviste 2018, creo que está haciendo que también muchas personas se interesen en la política y además expresen su descontento. Las encuestas lo dicen, hay un 39.2% que dice no soy ni de izquierda ni de derecha, y todavía creo que debe haber una tercera vía. Eso creo que abre la oportunidad para vías como la de los no partidarios. Estamos claros que todavía hay unas asimetrías, ¿verdad? Para enfrentar una lucha, digamos, electoral frente a los partidos políticos. Sin embargo, creo que ahí hay digamos, lo que hay que plantearse es no jugar en la misma cancha de los partidos políticos, y con eso a lo que me refiero es, y yo lo dije el día de mi anuncio, ¿verdad? La política tradicional ha estado basada en discursos vacíos, ha estado basada en ir a las comunidades a regalar promocionales, ¿verdad? Ya no quiero decir cuáles, pero porque a veces creo que o sea, la gente está muy necesitada y obviamente recibe recibe bien este tipo de regalos, pero esos regalos no salen caros a los ciudadanos, ¿verdad? A usted le pueden regalar hoy la escoba a cambio de su voto, pero luego le dan la espalda, y esos votos después significan 500 millones de más endeudamiento, ¿verdad? O una reforma a las pensiones que no le fue consultada a usted, que paga impuestos. Entonces, a ver, pero solo para volver al tema de en qué cancha debemos jugar. En esa cancha no, obviamente. No podemos jugar tampoco en la cancha de las campañas millonarias que hacen los partidos políticos. Primero porque creo que es aberrante que en un país como este, donde hay tanta necesidad, se gasten tantos millones en campañas electorales, pero también porque obviamente el candidato no partidario, en mi caso, por ejemplo, yo no aspiro a tener esa cantidad de dinero para poder hacer campaña. Entonces vamos a entrar, en mi caso, por ejemplo, en 4 o 5 municipios del Departamento de la Libertad, donde sabemos que hay una población joven, una población que tiene acceso a tecnología, redes sociales, etcétera,
que es una población mayoritariamente urbana, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que tener un nicho muy específico que está exigiendo este tipo de alternativas. Pero Roberto, ¿cómo analiza usted la situación o la reacción que tiene el ciudadano en este momento hacia la clase política de El Salvador? Mucha gente, si usted le pregunta, dice, mire, yo no voy a votar porque estoy molesto, estoy descontento con la forma en que se están manejando ciertos temas. Sí. Otra gente dice, mire, a mí no me interesa realmente la política. Y la mayoría de salvadoreños tiene, digamos, como un aspecto al que recurre siempre, dice, mire, si yo no trabajo, pues no como, entonces yo no me voy a involucrar en política y no me interesa ni siquiera participar. Pero ¿cómo ve usted esa apatía y a veces hasta esa indiferencia del ciudadano hacia la toma de decisiones, esa indiferencia hacia, digamos, a todo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa? Sí, yo creo que es un punto importante. La apatía que vivimos los salvadoreños es grave. Grave porque lo que ha hecho es que durante todo este tiempo, yo creo que con la firma de los acuerdos de paz, muchos pensamos que ya estaba todo hecho, ¿verdad? Que la institucionalidad nueva iba a funcionar, que la democracia y sus instituciones nos iban a dar un camino de progreso, de desarrollo, y entonces parece que, por ejemplo, nuestra generación, yo creo que somos más o menos contemporáneos, se durmió los laureles y dejó a los políticos la política, y los ciudadanos pensamos que los políticos se iban a encargar bien de este asunto, de los asuntos públicos. Hoy por hoy lo que hemos visto es que 25 años después seguimos esperando eso. Seguimos esperando acuerdos de nación, ¿verdad? Lo que siempre se dice y que nunca se hace. Seguimos esperando que ellos empiecen a trabajar por soluciones. Entonces, ante esta situación crítica y ante la percepción que tenemos de la política, tenemos dos caminos. Una es quedarnos detrás de la tele o detrás de las redes sociales criticando y no involucrándonos. Y otra es, pues digamos, dar el paso, no necesariamente meterse en la política, pero sí interesarse en los asuntos públicos, ¿verdad? Solicitar información puede ser una vía, denunciar puede ser otra, dar seguimiento a las políticas y a las leyes, pero yo creo que la democracia no es un concepto fijo, es un concepto dinámico, y quien lo hace dinámico no necesariamente son los políticos, porque los políticos responden a ciertos intereses. Quienes deberíamos hacerlo más dinámicos somos los ciudadanos. Es decir, estar pensando e innovando en nuevos mecanismos para controlar al sistema político. Pero hablemos de aspectos muy puntuales que siempre generan la reacción de los ciudadanos. El manejo que se hace en la Asamblea Legislativa, una institución que le cuesta al país un estimado en este 2017 de 58.2 millones de dólares. De eso, 8 millones son de gastos solo para los diputados. Luego 31 millones en salarios de todo el personal con el que ellos cuentan. Pero a eso se le cuestiona además el uso de seguros médicos, el uso de viáticos, la cantidad de viajes que realizan. ¿Qué piensa usted como candidato no partidario de la situación de la Asamblea Legislativa como órgano de Estado? Sí, a ver, yo creo que has tocado también otro tema interesante en el sentido de que, a ver, el país tiene una escasez de recursos y de hecho estamos recurriendo continuamente a préstamos y se están discutiendo posibles nuevos impuestos. Yo me opongo rotundamente a seguir endeudando al país, no por una cuestión ideológica, como algunos han interpretado, sino porque creo que tenemos una oportunidad y un margen todavía para reducir gasto dentro de las instituciones. La Asamblea, aun y cuando es un presupuesto bastante bajo comparado con la Corte Suprema de Justicia o con todo el órgano ejecutivo, pero creo que todos los ciudadanos tenemos ahí, digamos, los ojos puestos en la Asamblea porque es bastante simbólico, ¿verdad? Se supone que son nuestros representantes y aquellos que deberían de defender nuestros intereses. Y en ese sentido, creo que una de las primeras medidas que cualquier diputado decente que represente los intereses ciudadanos debería tomar es el recorte de estos privilegios.
ya ustedes han hecho un reportaje en el que desglosan esos gastos y más o menos son 8.300.000 dólares. Y creo que todavía es una cifra modesta. Se podría recortar mucho más y yo creo que deberíamos ser, en caso de llegar, deberíamos ser los diputados quienes demos el ejemplo, digamos, porque le estamos exigiendo austeridad al órgano ejecutivo, pero no somos capaces de decir, vaya, este compromiso vamos a firmar todos los candidatos a la asamblea para recortar seguro médico privado, ¿verdad? Viajes, viáticos, todas estas comidas que se dan, banquetes, eventos en hoteles, etcétera, que yo creo que, mire, la gente común que está ahí afuera, que paga impuestos, está acostumbrada a hacer cosas con mucho menos que eso. Entonces no, creo que es un mal mensaje que manda la Asamblea y de hecho yo quiero asumir un compromiso público en esa materia, recortar privilegios dentro de la Asamblea, beneficios que hasta que no recortemos, por ejemplo, el tema del seguro médico privado, quizás no nos vamos a preocupar por hacer una reforma real en el sistema público de salud. Y así podríamos ir con todos los servicios, ¿verdad? El sistema de transporte público, si yo tengo un carro blindado con aire acondicionado, nunca me voy a preocupar porque el sistema de transporte público funcione, ¿verdad? Esa es una cuestión de sentido común que muchas veces no se aplica. La Asamblea es uno de los órganos donde más se discute y se habla de austeridad. Bueno, Sí. de hecho se menciona mucho la palabra austeridad y que se debe ahorrar y que se debe hacer un uso eficiente de los recursos, pero siempre, digamos, aparece el problema para ellos donde se habla de todo lo que ya mencionábamos, los gastos en los que incurren como órgano de Estado. De hecho, la amplia planilla que tienen de gente que trabaja y muchos son, digamos, activistas de los partidos Así que es. están laborando en ese órgano de Estado y eso es un secreto que todo el mundo lo conoce, es un secreto a voces ahí en el órgano legislativo. Pero la pregunta es, digamos, ¿hasta dónde llegan los compromisos o podrían llegar los compromisos de los candidatos no partidarios para evitar que este tipo de cosas continúen? Porque si vemos, muchos diputados hablan del seguro médico y dijeron, no, que el seguro médico no es conveniente, y muchos dijeron y lo cuestionaron e incluso dijeron que no estaban de acuerdo, pero a la hora de aceptarlo, solo 2 son los que por escrito dijeron, Sí. no estamos de acuerdo con ese beneficio. Sí, yo creo que, a ver, por eso yo hablaba en la parte anterior sobre cómo podemos nosotros los ciudadanos hacer más dinámica la democracia, innovar con mecanismos que nos permitan monitorear y darle seguimiento a los compromisos que adquieren los candidatos, cuando todavía lo son, porque una vez dentro es muy probable que su percepción y su perspectiva cambie porque empieza a vivir una cosa que es irreal. Entonces, yo estoy dispuesto a, y yo creo que muchos de los candidatos no partidarios que ya han hecho pública su intención, están dispuestos a firmar un compromiso con la ciudadanía. Esa es una de las grandes ventajas, es que no tenés el amarre de una cúpula partidaria que está velando porque esos privilegios se mantengan porque tienen que contratar activistas. ¿Y saben qué es lo más perverso de toda esta lógica de la contratación de activistas? Que la verdad es que qué bueno que tengan trabajo, pero el problema es cuando mucha gente afuera está pasando penas para pagar los impuestos, mucha gente se endeuda para pagar impuestos y lo que vemos es un despilfarro. Y además una lógica perversa con la cual los mismos partidos políticos se autofinancian, ¿verdad? Para poder seguir ahí en el espacio de toma de decisiones. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les recordamos a ustedes que esta mañana estamos conversando con Roberto Rivera Ocampo. Él es candidato no partidario y va a participar en el 4 de marzo de 2018. Y bueno, nosotros acá estamos conociendo su perspectiva sobre algunas realidades del país y conociendo cuál es su punto de vista como aspirante a un curul en la Asamblea Legislativa. Vamos a la pausa, ya venimos. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos hablando sobre las candidaturas no partidarias y tenemos como invitado a un candidato no partidario, Roberto Rivera Ocampo.
Estamos hablando de realidades que enfrenta El Salvador en este 2017. Roberto, ¿cómo ve usted el aspecto de la lucha contra la corrupción en El Salvador? Usted ha trabajado en diferentes organizaciones que han estado exigiendo transparencia en el uso de recursos, que han estado exigiendo que se les entregue información sobre el manejo de fondos ciudadanos, porque la gente dice fondos públicos, pero al final son fondos ciudadanos con los que funciona el Estado. ¿Cómo ve usted en este momento esa lucha contra la corrupción, de la que también se habla mucho, pero a veces parece que no avanzamos como país? Sí. A ver, yo creo que hay avances, hay que decirlo claramente. Hay avances en cuanto a que como país hemos firmado acuerdos internacionales incluso de lucha contra la corrupción, nos hemos comprometido y eso, mire, puede ser que uno como un ciudadano normal lo vea como algo más, un trámite. Sin embargo, lo que permite eso es tener a nosotros como ciudadanos, y ahí voy a caer después cuál es nuestro rol como ciudadanos, pero nos permitiría poder tener la capacidad de estar monitoreando los avances en el tiempo de esos compromisos. Ahora, dicho esto, los avances son relativamente mínimos comparados con la dimensión del problema, ¿verdad? La dimensión del problema llega a tal grado de que todos los días nos enteramos de funcionarios que están involucrados en casos de corrupción, de enriquecimiento ilícito, y bueno, puchica, ya nos quedan 1 o 2 presidentes que no han ido, ¿verdad?, a parar a la cárcel por este tipo de casos, y la lista de funcionarios de alto rango es larga. La sección de probidad, a pesar de tener una ley bastante desfasada, ¿verdad?, y que data de los años 50, 60, pudo demostrar el año pasado que sí se puede, a pesar de todas las dificultades. Lo que nos preocupa hoy es que ya no hemos tenido seguimiento de esos casos. Entonces, puede ser que ya las alarmas se despertaron y haya una intención de parar esa lucha contra la corrupción desde la sección de probidad. Hay otro tema que preocupa, y es que, por ejemplo, la figura del fuero se haya estado utilizando como sinónimo de impunidad. Conocemos de casos, ¿verdad?, de personajes que están siendo cuestionados, incluso por el gobierno de los Estados Unidos, y aquí mismo se conoce en la historia de algunos de ellos, que se han acogido a esta figura para no responder ante las autoridades. Entonces, en resumen, creo que hay todavía mucho por avanzar, hay formas de combatir esto, y desde el punto de vista ciudadano, como ya lo decía, creo que hay una serie de organizaciones que están trabajando en ello, solicitando información, haciéndola pública, y esfuerzos interesantes de algunas organizaciones que están pidiendo ya a los candidatos, mire, haga pública su declaración de patrimonio, su declaración de interés, y sus solvencias. Yo creo que eso poco a poco va generando que la ciudadanía se empodere y en algún momento podamos tener ciudadanía que esté constantemente exigiendo información, que ese es el primer paso para poder transparentar. Sin embargo, tenemos que avanzar hacia mecanismos mucho más... Parte de esta situación, Roberto, nos lleva a ver a instituciones como la Fiscalía General de la República, nos lleva a ver a instituciones como la Corte de Cuentas de la República, que por cierto tiene ya varias semanas sin tener titulares porque está entrampada la elección en la Asamblea Legislativa. ¿Qué evaluación podría hacer usted del trabajo que está haciendo la Fiscalía que tiene como titular a Douglas Meléndez, y bueno, y la situación de la misma Corte de Cuentas, que como decíamos está en un problema serio porque no tiene titulares? Sí, en el caso de la Fiscalía también creo yo que estamos en un caso muy parecido al de la sección de probidad, entró con mucha fuerza, creo que a pesar de algunas dudas al inicio, pues mostró cierta voluntad de querer hacer bien las cosas.
Preocupa que el mismo fiscal esté denunciando que tiene presiones y que tiene, no sé si amenazas, pero más o menos eso fue lo que expresó públicamente. Y eso quiere decir que si una figura como la del fiscal está en riesgo, imagínese un ciudadano normal, qué es lo que le podría pasar si denuncia casos de corrupción. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento importante para esta sociedad, porque mientras eso siga sucediendo, el ciudadano común y corriente va a decir, no, yo mejor me quedo tranquilo y que pase, yo sigo trabajando porque de eso como, ¿verdad? En el caso de la Corte de Cuentas, creo que hay digamos, este es un lastre que venimos arrastrando desde hace décadas, ¿verdad? Una Corte de Cuentas que ha sido como esa moneda de cambio, ¿verdad? En base a cuotas partidarias. Un coto de partidos. Exacto. Y las negociaciones oscuras se siguen dando. Hasta ahorita, bueno, usted conocerá los perfiles de los magistrados. Yo no quiero hablar mal de los perfiles pero obviamente lo que más preocupa es la independencia que tengan cada uno de estos candidatos. Hay evidencias de vínculos no necesariamente formales con algunos partidos, pero sí con personas que están dentro de los partidos y por lo tanto que se deben a ellos. Y mientras no logremos romper con esta dependencia hacia partidos políticos o figuras políticas, es bien difícil que una institución que es básica para la democracia, porque es una institución de control, si no tenemos un control objetivo sobre el quehacer de las instituciones, la corrupción, digamos, las instituciones se prestan para que hayan actos de corrupción. En el caso de la Corte de Cuentas la situación es extremadamente preocupante porque en diversas investigaciones periodísticas se les ha señalado de ser cómplices de muchas situaciones que ocurrieron en el pasado y que tienen que ver con el manejo de cantidades millonarias de fondos provenientes de las arcas estatales. Definitivamente. Y por ahí tenemos los finiquitos express, auditorías a las cuales no se les da seguimiento. Yo personalmente he solicitado información sobre las auditorías que se le han hecho a las entidades privadas que han recibido fondos del Estado. Hasta el momento no me la han dado, ya pasaron más de 10 días, que lo que establece la Ley de Acceso a la Información, y estoy a punto de abocarme nuevamente a la Corte de Cuentas. Pero, al margen de este detalle, lo que preocupa es que durante años esta práctica ha existido y nunca se había hecho una auditoría a esos fondos. Y son, bueno, si ya hablábamos de que habían 8 millones en la Asamblea, aquí hay todavía más. En esas asignaciones presupuestarias a entidades privadas. No hay evidencia de proyectos, no hay evidencia de cómo se gastan los recursos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se ha descubierto también que hay vínculos con personas, ¿verdad? Y quizás la más emblemática es aquella ONG que presidía la esposa del presidente de la Asamblea, pero así como esas hay otras. Casos de ONGs que se crean en noviembre de un año y al año siguiente, empezando, ya tienen una asignación presupuestaria del Estado. Eso es preocupante. Y así podríamos enumerar los casos de alcaldías que no tienen ningún reparo porque funcionan de esa manera. Digamos, son moneda de cambio las auditorías para que no te encuentren nada y no tengas ningún reparo, ningún problema con la Corte. Roberto, la Asamblea Legislativa que va a tomar posesión en el 2018 tiene un rol importante en situaciones que van a ocurrir a futuro. La elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional es uno de los deberes que tiene que cumplir la próxima Asamblea en el próximo periodo de trabajo. Y la pregunta es, ¿qué puede pasar? O cuál es, digamos, la evaluación que también podemos hacer de la actual Sala de lo Constitucional y el papel que ha jugado. En determinados momentos ha sido aplaudida por unos y ha sido altamente criticada por otros. Sí, definitivamente. Yo creo que en la mayoría de las sentencias el criterio de la Sala ha sido bastante acertado. Algunos piensan que la Sala se ha excedido
Sin embargo, mi lectura, sin ser jurídico, mi lectura es que ante la poca acción que toman los órganos, el legislativo y el ejecutivo, la sala se ha visto en la necesidad incluso de hacerles la tarea y hacer la lista del súper, como le han llamado algunos, ¿verdad? Es decir, mire, esto es lo que usted podría empezar a recortar para que le alcance el dinero. Llegar a ese extremo, a mí la verdad es que me parece que sí, que es un poquito más allá de las atribuciones de la sala, pero en ningún caso eso debería significar una ofensa para los demás órganos del Estado. Pero en todo caso creo que en la mayoría ha estado acertada. Creo que ha sido una de las instituciones que nos ha permitido avanzar en algunos casos, como en la transparencia del financiamiento de los partidos, como en este caso de los candidatos no partidarios, en el caso de los consejos municipales plurales, que bueno, estamos todavía en una fase experimental, a ver qué resultados o qué balance podemos hacer en el 2018. Viene una elección de Sala de lo Constitucional 2018 y yo creo que es crítico en el sentido de que todavía es la institución que ha generado un balance entre las instituciones. La separación de poderes es básica en una democracia y yo creo que hay que apostar por ella. Sí, definitivamente que todos estamos pendientes y a la expectativa de qué puede ocurrir con este proceso de elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional que va a tener lugar en la próxima Asamblea Legislativa. Pero la actual Sala también ha emitido sentencias que tienen que ver con un tema muy delicado y que también está en manos de la Asamblea Legislativa. El tema pensiones. Ya vimos la última sentencia que frenó el mayor uso de los recursos de los cotizantes, de los trabajadores a las AFP para que se los prestaran al gobierno en la compra de certificados de inversión previsional. Sí. ¿Cómo ve usted esta discusión del tema pensiones, que es un tema tan delicado y que afecta la vida de mucha gente que ya está jubilada y los que nos vamos a jubilar posteriormente? Sí, ojalá. A ver, yo en este tema tengo 2 o 3 puntos que me gustaría abordar. Yo creo que toda discusión sobre el sistema de pensiones debería girar alrededor de un objetivo, que es una pensión digna, ¿verdad? Si no logramos una pensión digna con el sistema de pensiones, creo que no tiene ningún sentido cualquier sistema, ya sea de reparto o a través de una gestión privada. Podemos discutir cuál es el concepto de una pensión digna, etcétera, pero proyectémonos a futuro. Este es el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con cómo estamos abordando el debate de las pensiones. A mi modo de ver es un abordaje equivocado en el sentido de que no podemos estar discutiéndolo como un problema fiscal, ¿verdad? Porque nos vamos a estar enfrentando a ese tema, a ese hoyo fiscal mes a mes, porque sí, no hay nuevos ingresos. Por más que le aumenten al techo de lo que puede obtener el gobierno de esas mismas pensiones, vamos a estar permanentemente necesitando más recursos. Y hay un aspecto clave, Roberto, para ir concluyendo, y es que, sí, bueno, la discusión se está centrando en quién maneja los fondos y no tanto cuál es el beneficio que puede tener un trabajador en determinado momento. Sí. Todo parece que lo importante es si los fondos los manejan las AFP, si pasa parte al Estado, pero la pregunta es, ¿y qué pasa con el trabajador? O sea, ¿cuál va a ser el futuro de toda la gente que ya está pensionada y los que no, aspiramos a pensionarnos algún día, ¿no? Yo quisiera concluir con un tercer punto que me parece básico para la pregunta, y es que, a ver, en el país nunca se ha discutido o nunca se ha debatido sobre un verdadero sistema de protección social, y un sistema de protección social que incluye pensiones, incluye seguro, el seguro social, pero también incluye los programas sociales que son los encargados. Ahí está educación, salud, etcétera, de que toda población pueda de alguna manera insertarse en un mercado laboral formal para ser cotizante, entrar en una AFP, y entonces el sistema se mantiene.
Podemos discutir sobre quién puede administrar mejor esos recursos, pero en todo caso yo creo que también necesitamos una apertura y que no solo sean las AFP ni que solo sea el gobierno, puede ser incluso otras formas de administración, fondos de inversión, los mismos bancos, etc. Yo creo que necesitamos abrir un poco más este debate y creo que el ciudadano necesita estar involucrado en esto. Bueno, y vamos a tener tiempo para hablar de esos temas. Roberto, le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros esta mañana aquí a Hechos AM. Gracias, Manuel, por la oportunidad y pueden seguirme en las redes sociales y en mi página web robertoriveraocampo.com y ahí vamos a estar poniendo todas estas posturas. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos con Célida Magaña, que tiene más información esta mañana de jueves.